Cada mañana, millones de adultos mayores cometen el mismo error silencioso. Beben lo que creen que los está protegiendo. Lo hacen con buenas intenciones, con la convicción de que están cuidando su cuerpo. Pero en realidad están alimentando, gota a gota, un daño renal que no mostrará ningún síntoma hasta que sea demasiado tarde para evitar la diálisis. Y lo más devastador de todo es que cuando ese momento llegue, habrán perdido algo que ningún medicamento puede devolver: su independencia. Soy el Dr. Sam Ortega, nefrólogo con más de 2 décadas dedicadas a la salud renal. He visto este patrón repetirse cientos de veces en mi consulta. Pacientes mayores de 60 años que llegaron demasiado tarde, no porque no se cuidaran, sino porque nadie les dijo la verdad a tiempo. Hoy voy a romper ese silencio. Porque existe información que la mayoría de los médicos simplemente no tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Y esa información puede ser la diferencia entre mantener tus riñones funcionando o terminar conectado a una máquina 3 veces por semana. Aquí está el problema que muy pocos discuten abiertamente. El 87% de los médicos revisa únicamente la creatinina en sangre durante un chequeo rutinario. Si ese número sale dentro del rango normal, te dicen que tus riñones están bien. Y tú te vas tranquilo a casa. Pero los estudios más recientes muestran algo que debería cambiar completamente esa práctica. Puedes tener creatinina perfectamente normal y estar desarrollando enfermedad renal crónica en este momento. ¿Por qué? Porque la creatinina no comienza a elevarse hasta que ya has perdido más del 50% de tu función renal. Para cuando ese número sube en tu análisis, el daño ya lleva años ocurriendo en silencio. Déjame mostrarte el timeline real de cómo avanza esto. En los primeros 6 meses de consumir las bebidas equivocadas, tu función renal comienza a sufrir un daño silencioso que ningún análisis básico detectará. Entre los 12 y 18 meses, tus riñones están trabajando al 70% de su capacidad, pero sin ningún síntoma visible. Entre los 3 y 5 años, aparece el cansancio inexplicable, la hinchazón en los tobillos, y empiezas a levantarte 3 o 4 veces cada noche para orinar. Y entre los 7 y 10 años, llegas a la etapa de prediálisis. La etapa en que los hijos empiezan a reorganizar sus vidas alrededor de la tuya. Recuerdo a don Roberto, 67 años, que llegó a mi consulta con resultados en mano y una sonrisa tranquila. Su creatinina era 1.0, perfectamente normal según su médico anterior. Pero cuando revisé su tasa de filtración glomerular, la capacidad real de filtrado de sus riñones, el número era 58. Debería estar por encima de 90. Ya estaba en etapa 2 de enfermedad renal crónica y nadie se lo había dicho. Cada mañana tomaba un vaso grande de jugo de naranja natural, convencido de que la vitamina se lo estaba protegiendo. Pon atención a esto, porque es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy. Tus riñones contienen aproximadamente 1 millón de estructuras microscópicas en cada uno llamadas glomérulos. Imagina una malla de seda extremadamente fina, más delgada que un cabello humano. Esa malla filtra toda tu sangre, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso. Cuando introduces líquidos cargados de azúcar, minerales en exceso o compuestos dañinos, esa malla tiene que trabajar bajo una presión que no fue diseñada para soportar de forma continua. Los nefrólogos llamamos a esto hiperfiltración. Es como forzar agua a alta presión a través de una tela de seda. Funciona por un tiempo. Pero cada día que pasa, algunos hilos se rompen. Y cuando un glomérulo se rompe, nunca se regenera. Nunca. Esto crea un círculo vicioso que avanza en 6 pasos. Primero, consumes bebidas que elevan tu azúcar en sangre o sobrecargan tus riñones con minerales. Segundo, tus riñones compensan entrando en hiperfiltración. Tercero, esa presión sostenida daña los glomérulos y empieza a aparecer proteína en la orina. Cuarto, esa proteína genera inflamación dentro del tejido renal. Quinto, la inflamación produce tejido cicatricial permanente. Y sexto, ese tejido cicatricial reduce tu capacidad de filtración acercándote a la diálisis cada día que pasa. ¿Y sabes qué es lo más cruel de este proceso? No duele. No avisa. No suena ninguna alarma. Por eso el daño renal silencioso es tan peligroso para las personas mayores de 60 años. Ahora bien, ¿cuáles son exactamente esas bebidas que están destruyendo esta malla de seda microscópica? Hay 3 categorías que están en casi todas las casas latinoamericanas.
Y la mayoría las consume creyendo que son saludables o inofensivas. La primera son los jugos de frutas naturales. Mira, sé que esto va a sorprenderte. Un vaso de jugo de naranja natural contiene el azúcar de 4 a 5 naranjas, pero sin la fibra que ralentiza la absorción. Eso significa que estás introduciendo 30 gramos de fructosa directamente en tu torrente sanguíneo en menos de 15 minutos. Tu páncreas responde liberando una avalancha de insulina. Y aquí viene lo importante, la insulina no solo controla el azúcar. También le ordena a tus riñones que retengan sodio y agua. Eso eleva la presión dentro de los glomérulos. Y esa presión repetida, mañana tras mañana, año tras año, es exactamente lo que destroza esa malla de seda de manera permanente. La segunda categoría son las bebidas energéticas para adultos mayores. Las que prometen vitalidad, energía y fuerza. Están cargadas de potasio sintético, fósforo procesado y minerales que un riñón de 60 años o más simplemente no puede manejar con la misma eficiencia que antes. Tus riñones tienen que trabajar el triple para eliminar ese exceso. Y ese esfuerzo sostenido los desgasta silenciosamente. La tercera categoría son los tés de hierbas de origen desconocido. No todos los tés son iguales. Algunos compuestos vegetales, especialmente en productos sin regulación o de procedencia incierta, contienen sustancias que se acumulan en el tejido renal y generan toxinas que el cuerpo no puede eliminar fácilmente. He visto daño renal serio en pacientes que solo tomaban tés naturales comprados en mercados sin etiqueta de calidad. Natural no siempre significa seguro para tus riñones. Pero aquí viene la buena noticia. Y es una noticia que cambia completamente el panorama. Si detectas esto ahora, en esta etapa silenciosa, tus riñones tienen capacidad de recuperación. No estoy hablando de medicamentos costosos ni de tratamientos experimentales. Estoy hablando de 3 ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina o puedes conseguir en cualquier mercado por muy poco dinero. 3 ingredientes con mecanismos de acción documentados científicamente para proteger la función renal, reducir la inflamación glomerular y frenar el avance del daño silencioso. El primero es el ajo crudo. Y no de cualquier forma. La forma en que lo consumes lo cambia todo. El ajo contiene un compuesto llamado alicina. Cuando el ajo se aplasta o se pica y se deja reposar por 10 minutos antes de consumirse, la alicina se activa completamente. ¿Y qué hace la alicina en tus riñones? Actúa como un inhibidor natural de la enzima convertidora de angiotensina, lo que en términos simples significa que reduce la presión dentro de los vasos sanguíneos que alimentan los glomérulos. Es el mismo mecanismo que usan algunos medicamentos para la presión arterial, pero sin los efectos secundarios. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition documentó que el consumo regular de alicina activa redujo los marcadores de inflamación renal de manera significativa en adultos mayores con función renal comprometida. Déjame explicarte exactamente cómo debes consumirlo para que funcione. Necesitas un diente de ajo fresco, no en polvo, no en cápsula, no cocido. Aplástalo con la parte plana de un cuchillo. Pícalo finamente. Déjalo reposar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Ese tiempo es crítico porque permite que se forme la alicina completa. Luego consúmelo directamente, solo o mezclado con un poco de agua tibia. El calor destruye la alicina, por eso no sirve cocinarlo. La cantidad es un diente mediano cada mañana, siempre después de haber comido algo, nunca en ayunas si tienes el estómago sensible. Y el momento exacto es entre 30 y 60 minutos después de tu primer alimento del día. Así le das a tus riñones el apoyo en el momento en que más lo necesitan, durante las primeras horas de actividad cuando la filtración glomerular está en su punto más alto. Don Roberto aplicó esto junto con los otros 2 ingredientes que te voy a enseñar en un momento. 3 meses después, su tasa de filtración glomerular subió de 58 a 71. Me dijo con los ojos brillantes, Doctor Ortega, mis hijos dejaron de preocuparse. Ahora camino solo al mercado sin que nadie me llame cada hora para saber cómo estoy. Eso es exactamente lo que tus riñones pueden lograr cuando les das las herramientas correctas en el momento correcto. Pero el ajo es solo el primero. Los 2 ingredientes que vienen ahora actúan en mecanismos completamente diferentes y juntos forman un escudo de protección renal que ninguno de los 3 podría lograr por separado. Quédate hasta el final porque el tercer ingrediente es el que más sorprende a mis pacientes. Y es probablemente el que tienes en este momento en tu cocina sin saber lo que puede hacer por tus riñones. El segundo ingrediente es la cúrcuma.
Y cuando digo cúrcuma, no estoy hablando de espolvorearla sobre la comida de vez en cuando como si fuera un condimento más. Estoy hablando de usarla de una forma muy específica que multiplica su poder de protección renal por 2000 veces. Déjame explicarte por qué esto importa tanto. Cuando los glomérulos empiezan a dañarse, el cuerpo activa una cadena de inflamación interna llamada NF-κB. Es el interruptor molecular que enciende el proceso de cicatrización dentro del tejido renal. Una vez que ese tejido cicatricial se forma, ya no hay marcha atrás. Pero la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, tiene la capacidad documentada de bloquear ese interruptor antes de que el daño se vuelva permanente. Estudios realizados en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 2 y 3 mostraron que la suplementación con curcumina redujo los marcadores de proteinuria, es decir, la proteína en la orina, de manera significativa en un periodo de 8 semanas. Eso significa menos daño glomerular, menos inflamación, menos avance hacia la diálisis. Pero aquí viene el problema que la mayoría de la gente no sabe. La curcumina sola tiene una absorción muy baja en el cuerpo humano. Si simplemente consumes cúrcuma en polvo o en infusión sin más, tu cuerpo aprovecha menos del 3% de la curcumina que ingieres. El 97% restante pasa por tu sistema sin cumplir ninguna función. ¿Y sabes qué cambia eso completamente? La pimienta negra. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina que aumenta la absorción de curcumina hasta en un 2,000%. 2000%. No es un error de cifra. Eso está documentado en la literatura científica. Entonces la forma correcta de consumir la cúrcuma para proteger tus riñones es esta. Media cucharadita de cúrcuma en polvo de buena calidad, mezclada con un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida, disuelta en un vaso de agua tibia de 250 mililitros. No caliente, no fría. Tibia. El calor excesivo degrada la curcumina. Este preparado se toma una vez al día, preferiblemente entre las 2 y las 4 de la tarde. ¿Por qué en ese horario? Porque como te explicaré con más detalle en un momento, tus riñones tienen un ritmo natural de funcionamiento a lo largo del día. En las horas de la tarde, entran en lo que los nefrólogos llamamos modo de mantenimiento. La presión de filtración se estabiliza y el tejido renal está en condiciones óptimas para absorber compuestos protectores. Darle curcumina con piperina en ese momento es como administrar el medicamento exactamente cuando el órgano está más receptivo. Recuerdo a doña Elena, 62 años, que llegó a mi consulta con microalbuminuria de 150 miligramos. Un número que indicaba que sus glomérulos ya estaban cediendo proteína al torrente urinario. Estaba agotada, se despertaba 4 veces cada noche y la espuma en su orina la tenía aterrorizada. A las 3 semanas de seguir el protocolo completo, su microalbuminuria había bajado a 68 miligramos. Me dijo, doctor Ortega, pensé que esto no tenía solución. Pensé que el siguiente paso era la diálisis. Sus riñones no estaban rotos. Solo estaban pidiendo ayuda. Y eso es exactamente lo que le dimos. Ahora viene el tercer ingrediente. El que más sorprende a mis pacientes cuando se los menciono por primera vez. El vinagre de manzana sin filtrar. Sé lo que estás pensando. Vinagre. Para los riñones. Déjame explicarte el mecanismo exacto porque aquí es donde la ciencia metabólica se vuelve fascinante. Después de los 60 años, los riñones pierden gradualmente su eficiencia para regular el equilibrio de pH en la sangre. En condiciones normales, el cuerpo mantiene el pH sanguíneo en un rango muy estrecho entre 7,35 y 7,45. Cuando ese equilibrio se desvía hacia el lado ácido, una condición llamada acidosis metabólica leve, los riñones tienen que trabajar constantemente para corregirlo. Es como si tuvieras una bomba que nunca se apaga. Un trabajo extra que desgasta el tejido renal de forma silenciosa y acumulativa. El vinagre de manzana sin filtrar contiene acetato, un compuesto que actúa como amortiguador de ácido antes de que ese exceso llegue a los riñones. En términos simples, hace parte del trabajo de equilibrio antes de que el riñón tenga que intervenir. Reduciendo esa carga. Dándole descanso a un órgano que nunca descansa. Estudios de pequeña escala pero con resultados consistentes han mostrado mejoras en los marcadores de función renal en pacientes con acidosis metabólica leve que incorporaron vinagre de manzana sin filtrar en su rutina diaria. Ahora, hay algo que debes saber antes de usarlo. El vinagre de manzana nunca se consume puro.
Nunca. Tomarlo sin diluir puede irritar el esófago y en algunos casos el estómago. La preparación correcta es esta. Una cucharada sopera, exactamente 15 mililitros, disuelta en 250 mililitros de agua a temperatura ambiente. Se toma una vez al día, en la noche, entre 30 y 45 minutos antes de la última comida ligera del día. Ese momento nocturno es estratégico. Tus riñones entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana entran en modo de reparación y descanso. La filtración se reduce naturalmente. Darles el apoyo del acetato en ese momento les permite iniciar el proceso nocturno con menor carga ácida acumulada, lo que se traduce en una reparación más eficiente mientras duermes. Y en algo que muchos de mis pacientes notan primero antes de ver los números mejorar en los análisis. Duermen mejor. Se levantan menos veces durante la noche. Amanecen con más energía. Esas no son coincidencias. Son señales de que tus riñones están empezando a trabajar con menos estrés. Ahora bien, hay una advertencia importante. Si tienes diagnóstico de cálculos renales de tipo oxalato de calcio, consulta con tu médico antes de incorporar el vinagre de manzana. En ese caso específico, este tercer ingrediente debe ajustarse o sustituirse. Para todos los demás, es seguro dentro de las cantidades indicadas. ¿Y sabes qué tienen en común estos tres ingredientes? Actúan en tres frentes completamente distintos. El ajo crudo reduce la presión dentro de los glomérulos. La cúrcuma con pimienta negra bloquea la inflamación que produce el tejido cicatricial. Y el vinagre de manzana reduce la carga ácida que agota el tejido renal noche tras noche. Juntos forman un escudo de protección que ninguno de los tres podría construir por separado. Ahora déjame decirte que puedes esperar si aplicas este protocolo con disciplina durante 21 días. La primera semana, tu cuerpo empieza a ajustarse. La sed excesiva que quizás sientes por las mañanas comienza a disminuir. Tu orina empieza a aclararse. Si tomabas jugos de frutas cada mañana y los eliminas ahora, puede que sientas algo de incomodidad los primeros días. Es normal. Tu cuerpo se está adaptando a recibir hidratación limpia en lugar de fructosa concentrada. La segunda semana, los cambios se vuelven más visibles. Te levantas menos veces durante la noche. Si antes eran 4, ahora son 2. La energía durante el día mejora de forma notable. Y si tenías espuma en la orina, esa espuma empieza a reducirse. Esa es la señal más importante. Significa que la proteína que se estaba escapando a través de los glomérulos dañados está empezando a detenerse. La tercera semana, los números en tus análisis comienzan a reflejar lo que tu cuerpo ya estaba sintiendo. La creatinina se estabiliza o empieza a bajar. La tasa de filtración glomerular mejora. La hinchazón en los tobillos, si la tenías, se reduce o desaparece. Y algo más que los exámenes no miden pero que mis pacientes describen de la misma manera. Una sensación de control. De que su cuerpo les pertenece de nuevo. Don Roberto ahora camina solo al mercado. Doña Elena cocina para su familia sin agotarse a la mitad. Ninguno hizo algo extraordinario. No gastaron miles en tratamientos. No tomaron medicamentos experimentales. Simplemente dejaron de atacar sus riñones y empezaron a apoyarlos con lo que ya estaba en su cocina. 21 días. Eso es lo que le tomó a sus riñones comenzar a mostrar que tenían mucho más por dar. Tu primer paso mañana es simple. Mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de prender la televisión, aplasta un diente de ajo fresco, pícalo y déjalo reposar 10 minutos. Solo ese primer paso. Un diente de ajo. 10 minutos de espera. Ese acto tan simple es una señal que le envías a tu cuerpo. Una señal que dice que ya no estás dejando tu función renal al azar. Que estás tomando decisiones conscientes ahora, en la ventana de oportunidad, antes de que los síntomas aparezcan y ya no haya marcha atrás. Si este protocolo te dio claridad, quiero pedirte algo. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Es muy simple. Primero escribes riñones en los comentarios. Segundo, buscas mi comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir completamente gratis mi guía de protección renal con los tiempos exactos, las cantidades precisas y el protocolo completo de los 21 días. Sin costo. Sin complicaciones. Solo la información que necesitas para empezar mañana mismo.
Y dime también en los comentarios, ¿cuál de las 3 bebidas enemigas estabas consumiendo? ¿El jugo de frutas natural, las bebidas energéticas para adultos o los tés de hierbas? Quiero saber cuál es el error más común entre las personas que me siguen. Esa información me ayuda a crear los próximos protocolos que más necesitan. Si conoces a alguien mayor de 60 años que valoras, comparte este vídeo con esa persona ahora. Puede que estén en la etapa silenciosa sin saberlo. Y tú puedes ser quien les abra los ojos a tiempo. Suscríbete y activa las notificaciones porque en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo revertir la resistencia a la insulina después de los 60 años sin medicamentos. Información que está en los estudios más recientes pero que la mayoría de los médicos no tiene tiempo de explicarte en consulta. Yo soy el Dr. Sam Ortega. Mi compromiso es darte protocolos que funcionan en el mundo real, basados en ciencia metabólica actualizada y más de 20 años de experiencia clínica. No teoría abstracta. Resultados medibles. Recuerda. Cada vez que tomas un vaso de algo, estás tomando una decisión sobre tu futuro. Vota por tu independencia. Vota por tu autonomía. Por seguir siendo la persona fuerte que tus hijos admiran, no la carga de la que se tienen que hacer cargo. Ese poder empieza mañana por la mañana con un diente de ajo. Nos vemos pronto.